Soy Pinta, la que pinta, y vengo a jugar con vos. ¿Pintamos? Degas, Edward Degas, de quien vamos a hablar hoy, nace en julio de 1834 en París y muere el 27 de septiembre de 1917. En su vida realizó muchos dibujos y esculturas. Se lo consideraba un impresionista, pero él lo rechazaba y decía que era un realista, a la manera de Ingres, a quien copiaba fervorosamente porque le gustaban sus trabajos. Además, fue uno de un gran dibujante que captaba como nadie el movimiento de las figuras y se dedicó a pintar caballos, bailarinas, y entre las series más importantes que tuvo, y además visitó el Louvre, donde también hizo copias de obras reconocidas. A la edad de 11 años ingresa a la escuela para escolarizarse. 2 años después muere su madre y la educación queda en manos de su padre y de su abuelo, que fueron una gran influencia para él. A los 18 años instala su primer taller en su casa y se anota en el Louvre para poder estudiar allí. Pero su padre lo influencia para que ingrese a la universidad a estudiar abogacía. Se anota y estudia muy espaciadamente, sin darle demasiada importancia a los estudios, y continúa explorando el tema del dibujo. En 1855 conoce a Ingres, que fue la gran influencia de su arte y además era a quien copiaba. Y este le dijo: dibuje líneas y más líneas y así se convertirá en un gran artista. Estudió a Ingres a través de Lois Lamotte, que fue su maestro y quien lo ayudó a comprender el arte. ¡Hola! ¡Suscríbete! Estamos en este canal, Manitas Inquietas, la tía Pinta, y te va a encantar. Seguime. En 1855 inicia la Escuela de Bellas Artes. En el 59 tiene su primer gran atelier en París. Para el 61 igual la serie de los caballos, que fue una obra muy destacada de Degas. Y en el 1864 conoce a Manet mientras los dos se encontraban haciendo copias de una obra de Velázquez en el Museo del Louvre. Esa amistad después va a dar mucho de qué hablar. De esa amistad entre Manet y Degas nace un cuadro en el cual Degas retrata a Manet junto a su esposa, que estaba tocando el piano. Pero a Manet no le gustó la manera en que Degas representó a su esposa, entonces cortó el cuadro destruyéndolo en parte, y Degas lo pegó y trató de repararlo para volverlo a hacer,
pero quedó para siempre inconcluso. En 1870 Degas se alista en la guerra franco-prusiana y en las prácticas de tiro descubre que tiene un problema en la vista. Varios años después, cuando sale de la milicia, empieza a perder la vista ya casi definitivamente para poder pintar y en ese momento no le encontraban una cura o cómo revertirlo. En 1873 sale de la milicia y al año muere su padre. Cuando muere su padre, descubre que su hermano René había acumulado una gran cantidad de deudas y que alguien debía de hacerse cargo de pagarlas para que la familia no caiga en desgracia y además en malos comentarios. Entonces él empieza a realizar la obra más relevante que tuvo, que fue las bailarinas, que fueron muy reconocidas. Él dibujaba esto para venderlo y de esta manera, además de vender su casa, todas las colecciones de artes que tenían, porque eran reconocidos banqueros franceses, empezó a vivir realmente del arte y lo hacía a través de las bailarinas que él iba pintando. En 1873 sale de la milicia y al año muere su padre. Cuando muere su padre, descubre que su hermano René había acumulado una gran cantidad de deudas y que alguien debía de hacerse cargo de pagarlas para que la familia no caiga en desgracia y además en malos comentarios. Entonces él empieza a realizar la obra más relevante que tuvo, que fue las bailarinas, que fueron muy reconocidas. Él dibujaba esto para venderlo y de esta manera, además de vender su casa, todas las colecciones de artes que tenían, porque eran reconocidos banqueros franceses, empezó a vivir realmente del arte y lo hacía a través de las bailarinas que él iba pintando. En 1880 empezó a sentir una gran pasión por la fotografía. La fotografía también le sirvió como inspiración para muchos de sus retratos y cuadros. Y se dedicó bastante tiempo a ella. Durante los últimos años de su vida, Degas se aisló por su ceguera, pero además porque sus pensamientos políticos lo ponían en oposición a la opinión pública y tendía a pelearse y a discutir porque era muy cerrado en su pensamiento político. En 1918, sus herederos, al entrar a su taller, después de muerto, descubren que había producido una gran cantidad de esculturas.
se calcula que unas 150, de las cuales solo una había sido expuesta durante su vida. Y se fueron rescatando, porque estaban hechas en cera, 75, de las cuales estas 75 se pudieron colar en bronce. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Es una historia chiquitita, pero les invito a seguir buscando sobre este autor. Les va a encantar. Gracias.